En el vídeo de hoy exploraremos un tema intrigante, la batalla final en la Tierra, conocida como la Batalla de Armagedón, con Israel en el epicentro. Parece que Dios está deliberadamente dirigiendo los ojos del mundo hacia Israel, que continuará en el centro de todos los conflictos y caos que veremos aumentar en los próximos días y años en Oriente Medio. Pero antes de profundizar en esto, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal, comentar dónde nos estás escuchando y compartir cómo te sientes hoy. Actualmente, Israel está en constante batalla y turbulencia con los palestinos. Para comprender verdaderamente quiénes son los palestinos y cómo todo comenzó, es necesario volver al principio, al Antiguo Testamento. Antes de explorar la historia, es importante recordar una cosa: Dios dijo a los israelitas, su pueblo elegido, durante el juicio al final del Antiguo Testamento, que Él seguiría siendo su Dios. Él los traería de vuelta a su tierra natal, Israel, al final de los tiempos, poco antes de que Jesús regresara para establecer su reino de 1000 años. Desde la expulsión del pueblo judío de Israel en 70 después de Cristo, Dios ha logrado preservar su tierra natal de convertirse en otra nación en manos de varias otras poblaciones que la ocuparon. Sorprendentemente, solo en 1948, cuando el pueblo judío declaró oficialmente el Estado de Israel, la nación fue reconocida como tal por otros. Esto significa que Dios Padre mantuvo su promesa original de pacto a los judíos, hecha en el Antiguo Testamento, trayéndolos de vuelta a su tierra natal, Israel, para que pudieran poseerla en los últimos días. Israel comparte fronteras con Líbano al norte, Siria al noreste y Egipto al suroeste. El Estado de Israel fue establecido en la región anteriormente conocida como Palestina, la Tierra Santa de la Biblia. Todo comienza con la historia de Moisés, que libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Después de 40 años en el desierto, Moisés y todos los mayores de 20 años no pueden entrar en la tierra prometida. San Josué y Caleb lideran a la generación más joven hacia la tierra prometida, correspondiente al área de Palestina. La tierra prometida era inicialmente la tierra de Canaán, habitada por los cananeos. Josué lidera a su pueblo en esta tierra, derrotando y expulsando a los pueblos que ocupaban las tierras que Dios deseaba darles. Los judíos forman entonces una confederación tribal y establecen los reinos bíblicos de Israel y Judá. Más tarde, el reino de Judá se forma. Desde entonces, estos reinos bíblicos han sido las únicas naciones o estados independientes y soberanos que han existido en Palestina. Después de la expulsión de los judíos en 70 después de Cristo, Palestina se convirtió en una provincia de Roma. Con el declive del Imperio Romano, la región pasó al dominio del Imperio Bizantino, que era cristiano. En el año 638 después de Cristo, un califa musulmán árabe conquistó Palestina del Imperio Bizantino, incorporándola a un imperio musulmán árabe. Durante ese periodo, muchos habitantes de Palestina se convirtieron al Islam, pero Palestina aún no se ha convertido oficialmente en un estado o país, incluso bajo el dominio musulmán. En 1099 después de Cristo, cruzados cristianos europeos conquistaron la región de Palestina de los musulmanes. Sin embargo, los cruzados tampoco lograron establecer Palestina como un estado o país oficial, utilizándola solo como base militar. Más tarde, Palestina pasa a manos de Siria y posteriormente a los turcos otomanos. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos toman el control de Palestina de los turcos otomanos, gobernando temporalmente bajo la Liga de Naciones. Sin embargo, en todos estos cambios de dominio y ocupaciones, Palestina nunca se convirtió oficialmente en un estado o país. Alrededor de 1850, los judíos comenzaron a migrar de vuelta a Palestina en pequeños grupos. En aquella época, la tierra estaba árida, desolada y poco atractiva. Los judíos que regresaron comenzaron a cultivar la tierra, haciéndola florecer y prosperar nuevamente. La razón por la que la tierra estaba tan desolada era porque ningún otro país o pueblo la había reivindicado como propia, y por lo tanto nadie cuidaba adecuadamente de la tierra o explotaba su verdadero potencial. Cuando la tierra comenzó a prosperar nuevamente debido a los esfuerzos agrícolas de estos colonos judíos, otros grupos comenzaron a migrar hacia allí, incluyendo árabes de países vecinos del Medio Oriente. Esta mezcla de culturas y la transformación de la tierra comenzaron a moldear la historia de la región. Muchas veces oímos que los palestinos culpan a los judíos por haberlos desplazado de esa tierra, pero en realidad la historia es un poco diferente. En la década de 1850,
fueron los judíos los que regresaron a Palestina y comenzaron a revitalizar la tierra por medio de sus esfuerzos en la agricultura. Los árabes solo comenzaron a regresar después de que los judíos ya estaban allí, transformando la región a medida que iniciaban el desarrollo. Otras personas, incluyendo árabes, comenzaron a migrar a la región en la década de 1850, creando una mezcla de culturas. Sin embargo, tanto judíos como árabes eran los principales habitantes de esta tierra en transformación. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en los años 30, más judíos comenzaron a regresar a Palestina. Después de los horrores del Holocausto, muchos judíos de todo el mundo decidieron emigrar a Palestina. Al final de la Segunda Guerra Mundial, esta historia compleja y multifacética dio forma al paisaje demográfico de la región. En la década de 1940, los judíos, deseando seguridad e independencia, comenzaron a migrar de vuelta a Palestina, su tierra ancestral. En ese mismo periodo, otros árabes también estaban volviendo a la región. El 14 de mayo de 1948, los judíos lograron declarar a Israel como un estado oficial, reemplazando lo que era anteriormente Palestina. Los árabes que ahora vivían en Israel pasaron a ser llamados palestinos y reivindicaron la tierra como suya, no de los judíos. Poco después de la formación de Israel, los palestinos recibieron apoyo de otros países árabes, como Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania. Esos países entraron en guerra contra Israel, y la ONU intentó intervenir para establecer la paz y acuerdos de alto el fuego. Durante ese periodo, muchos árabes fueron expulsados de Israel y acabaron viviendo en campos de refugiados en Líbano, Siria, entre otros lugares. Esos árabes desplazados son los llamados palestinos, que se quedaron sin un hogar propio. La situación ha generado conflictos y tensiones en la región. Complicando aún más las cosas, los palestinos desplazados en campos de refugiados en los países árabes vecinos formaron un grupo conocido como la infame Organización para la Liberación de Palestina Planta O. La resistencia organizada contra Israel comenzó a crecer en la década de 1950. Otros países árabes fundaron oficialmente la OLP en 1964, con el objetivo de eliminar a Israel del mapa. Culparon a los judíos por expulsar a los palestinos de Israel e iniciaron una guerra a través de actos terroristas. Yasser Arafat se convirtió en el líder oficial de PLO en 1969 y lideró una guerra contra Israel desde entonces. Ese conflicto ya dura increíbles 54 años. En resumen, los palestinos, que son árabes musulmanes, comenzaron a regresar a la región de Palestina después de que los primeros grupos de judíos emigraran de regreso allí en la década de 1850 y comenzaran a revitalizar la tierra. Entre 1850 y 1948, un gran número de judíos regresó a Palestina, superando en cantidad a los árabes que vivían allí. Este movimiento permitió a los judíos recuperar la tierra, declarándola oficialmente como el Estado de Israel en 1948, y consecuentemente expulsando a muchos árabes de la región. Palestina es ahora conocida como Israel. Sin embargo, los árabes desplazados comenzaron a intentar regresar en las décadas de 1950 y 1960, autodenominarse palestinos, ya que ese era el nombre de la tierra antes de que los judíos la tomaran y declararan un Estado en 1948. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a su pueblo escogido, los judíos, que los traería de vuelta a esta tierra en los últimos días y que ella sería su posesión eterna, que nadie jamás les quitaría de nuevo. Esto explica por qué ningún otro grupo de personas o país ha declarado jamás esta tierra como Estado, país o nación durante todos estos eventos, porque Dios mismo impidió que esto sucediera. Reservó esta tierra para su gente hasta que llegó el momento de traerlos de vuelta. A partir de la década de 1850, Dios comenzó a permitir que su pueblo regresara a esta tierra. Fueron ellos quienes la cultivaron y la hicieron florecer nuevamente. Los árabes que vivían allí no habían hecho nada con esa tierra, y ninguno de los países árabes vecinos vio la necesidad de tomar esa tierra para sí y declararla como un estado, país o nación. Esta perspectiva amplia nos ayuda a entender el contexto histórico y religioso detrás del conflicto entre israelíes y palestinos. A principios de la década de 1850, esta tierra estaba prácticamente árida y desolada, según los relatos de los primeros colonos judíos.
Cuando Dios permitió que su pueblo comenzara a revitalizar la tierra con esfuerzos agrícolas, algunos árabes que habían salido de la región en los años anteriores comenzaron a regresar debido al éxito de los judíos en hacerla florecer nuevamente. Entre 1850 y 1948, Dios aseguró que su pueblo ganaría control total de esa tierra, permitiendo que la declararan oficialmente como su propio estado el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, en la década de 1960, la Organización para la Liberación de Palestina planta o se formó, impulsada por la influencia de grupos musulmanes radicales, posiblemente bajo la influencia maligna de Satanás. Esto llevó a conflictos y actividades terroristas contra Israel. Se cree que Satanás jugó un papel alimentando el conflicto entre judíos y palestinos. Con la presencia continua de los palestinos en la tierra de Israel, vemos un conflicto persistente entre estos dos grupos. Aquí está el aspecto más sorprendente de esta saga: los países árabes de Oriente Medio controlan el 99,9% del área de tierra en la región. El territorio del Estado de Israel representa solo 1/10 del 1% de toda la superficie total de Oriente Medio. Podríamos pensar que los otros países árabes simplemente acogerían a los palestinos en sus naciones y permitirían que el pueblo judío tuviera su propio Estado de Israel, ya que es una parte tan pequeña de toda la extensión territorial de Oriente Medio. La solución parece simple: los países árabes podrían acoger a los palestinos en sus naciones y permitir que el pueblo judío tenga su propio Estado de Israel. Sin embargo, los árabes musulmanes no parecen aceptar esta solución, aparentemente desean controlar toda la región. En última instancia, los judíos regresaron primero a esta tierra en la década de 1850 y fueron responsables de hacerla florecer de nuevo, no los musulmanes. Además, la tierra de Israel es sagrada para el judaísmo, con raíces en la Biblia, y fue dada directamente a los judíos como una posesión eterna por Dios Padre. Los musulmanes conocen la historia del Antiguo Testamento y la conexión religiosa de los judíos con esa tierra. Este es un aspecto crucial del conflicto entre israelíes y palestinos, y entender estos antecedentes religiosos e históricos es fundamental para la comprensión de la situación actual. Los países musulmanes tienen el control de casi toda la región de Oriente Medio. Ellos tienen espacio de tierra más que suficiente para acoger y acomodar a los palestinos y podrían fácilmente traer la paz a toda esta región si simplemente recibieran a los palestinos en sus propios países y permitieran que el pueblo judío tuviera su tierra de Israel, por las razones mencionadas en la Biblia. Por alguna razón, muchos países árabes parecen no querer tratar con los palestinos. Israel ha hecho concesiones a lo largo de los años en un intento de llegar a un acuerdo sobre la distribución adecuada de la tierra. Sin embargo, debido a la influencia de Satanás, sus demonios y otros musulmanes radicales que operan entre bastidores, la paz permanente en la región parece imposible. Satanás y estos radicales musulmanes continúan luchando contra el pueblo judío y la nación de Israel. Sin embargo, creemos que eso no sucederá. La Biblia afirma que el pueblo judío y la tierra de Israel serán protegidos por Dios Padre hasta la llegada del Anticristo, que desencadenará la última ronda de persecución al pueblo judío. Hasta que ocurra el último y definitivo holocausto con el surgimiento del Anticristo, Dios continuará protegiendo a Israel contra todas las naciones árabes y musulmanes radicales que desean eliminarla completamente del mapa. Israel no será derrotada hasta que el Anticristo asuma el poder en medio de la tribulación de 7 años, cuando la persecución real al pueblo judío comenzará. Esto explica esencialmente la identidad de los palestinos y su relación con Israel. Si tienen preguntas sobre este tema, siéntanse libres de preguntar. Quédense con nosotros para conocer más historias bíblicas y actuales. Hasta la próxima. Que la presencia de Dios sea una constante en su vida, trayendo bendiciones, alegría y amor. Dios los bendiga.